buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias, señor presidente, por aceptar, en nombre de Radio Televisión Española, esta invitación para participar en este formato sin precedentes. Nunca antes un presidente del gobierno, en general un líder político relevante, se había enfrentado a las preguntas de 100 ciudadanos en directo. Un programa sin precedentes en este país, presentado por Lorenzo Milá y dirigido por Fran Llorente. Fran Llorente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, qué ilusión compartir. Lorenzo Milá, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara, Fran? Qué bueno, ¿no? Aquí juntos. Increíble. Increíble. Luego yo no me acordaba de la sintonía, que la sintonía yo creo que era de los especiales, ¿no? No tenía una sintonía propia. Era una sintonía muy informativa. Sí, totalmente. A tu cabeza, al escuchar esto, esta especie de micro abierto, y tú estás medio hablando con Zapatero, que era el primer invitado, al escucharlo, ¿dónde se ha ido tu cabeza, Lorenzo? Me ha ido totalmente al punto en el que estábamos en aquel momento, en el decorado, todo rojo, con las luces, todo el mundo nerviosísimo, los 100 ciudadanos aterrados, pobrecitos, y el presidente también, supongo, porque claro, Zapatero, es que tú fíjate lo que era para un líder político, no te digo el presidente del gobierno, lanzarse a que le preguntaran en directo en televisión, cosa que siempre es delicada, pero encima 100 ciudadanos que no conoces de nada, que no tienes la más remota idea de lo que te van a preguntar. O sea, ya fue fuerte aquello, ¿eh? Fue fuerte aquello. Fran, ¿de dónde sacas la idea? Es un formato francés. Sí, es un formato que había funcionado en Francia y dijimos, con Lorenzo es la oportunidad de intentarlo aquí. Ya habíamos intentado muchas locuras juntos y merecía la pena. Lo difícil fue convencer al presidente del gobierno, porque realmente no se había hecho en España y el que se hubiese hecho en Francia nos ayudó a decir, oye, es un formato que ya ha existido. Y nada, luego fue todo un viaje fantástico que luego tuvo muchas ediciones. Enseguida hicimos al líder de la oposición, a Mariano Rajoy, y a partir de ahí al líder del resto de partidos. Tuvo varias ediciones y fue, lo que dice, estábamos todos nerviosísimos porque fue experimentar en directo. O sea, íbamos aprendiendo según lo hacíamos. Sí. Claro, para la gente que no ha visto ese programa, era un programa en riguroso directo. Elegíais a 100 ciudadanos que yo creo, Lorenzo, que representaban a la sociedad. O sea, que el objetivo era que esos 100 ciudadanos representaran de alguna manera, vamos a ponerlo entre comillas, a los 40 millones de españoles de aquel momento, que creo que éramos 40 en aquel momento, ¿no? 40, 45. En la medida de lo posible, si es que eso era posible, ¿no? Pero ese era un trabajo muy serio que no hacíamos nosotros, que hacía una empresa contratada que se llamaba TNS Demoscopia, y con Lluís Fachó, ¿te acuerdas, Fran? Perfectamente, que trabajaba muy bien y hacían un trabajo de selección y escogían una muestra de la población española en términos de España rural, España urbana, España de este signo político, de este otro, de edades, jóvenes jubilados, parados. Claro. Exacto, y entonces, bueno, yo creo que tenía dos cosas fantásticas el programa para mí. Primero era la humildad periodística de ceder nosotros la capacidad de preguntar. Yo muchas veces, y con Lorenzo lo hemos hablado 1000 veces, y contigo, Mara, que a veces los periodistas estamos en una burbuja y acabamos hablando de lo mismo o de lo que se habla en la política, en la economía, y nos olvidamos demasiadas veces de lo que le preocupa de verdad a la gente. Entonces, hacer esa cesión de decir, no vamos a ser nosotros quien pregunte, sino van a ser ellos, los ciudadanos directamente, quienes pregunten lo que les preocupa. Para mí era un ejercicio de humildad periodística muy potente. Y lo segundo, ese misterio de que en directo podía pasar cualquier cosa. Como de hecho pasaron cosas. Sí, porque ellos no tenían que deciros a la dirección del programa lo que iban a preguntar. No, nosotros hicimos, por la mañana, teníamos una sesión con las 100 personas, nos sentábamos allí en un hotel, estuvimos trabajando con ellos, para dos cosas. Uno, para explicarles esto, que ellos podían preguntar lo que quisieran, pero que a nosotros nos interesaba saber qué tipo de cosas les podían interesar para intentar hacer un relato ordenado, para que no fuera un desorden de cosas, sino, oye, hay este tipo de gente que quiere hablar de sanidad, este tipo de gente que quiere hablar de política, gente que quiere hablar de terrorismo, estos que quieren hablar de educación. Claro. Al final era un programa de televisión, o sea, no era una sesión parlamentaria, o sea, no tenía sentido que en las 2 horas que duraba, o 2 horas y algo, se repitieran 6 veces la misma pregunta. Entonces había que tratar de crear algo parecido a un guión, pues si hay. Entonces la gente se levantaba, les íbamos nombrando con Fran, a ver, el número 1, el número 58, el número tal.
se levantaban, que además nos servía para romper un poco el hielo, para que ellos ensayaran un poco, es que se pusieran de pie, hicieran el ejercicio de hacer la pregunta, que luego obviamente podían cambiarla, podían hacerla como quisieran. Pero que no lo hacían, ¿te acuerdas? Ellos no hacían la pregunta, ellos decían, eso, exactamente. Yo quiero preguntar sobre autónomos, yo quiero preguntar sobre terrorismo. Y entonces de pronto llega esta pregunta en ese programa, esta pregunta Zapatero, que nos hemos olvidado de todas las que se hicieron, pero nos hemos quedado con esta. Antes, por ejemplo, del euro, salía de casa con 5.000 pesetas y pasaba la semana. Ahora salgo con 50, 60 euros y no la paso. Y mi sueldo, personalmente el mío, y supongo que el de casi todos, no ha subido en esa proporción. Es decir, es lo que usted mueve, vamos de cine. Pero en la calle, a pie de calle, no vamos de cine. Pero, ¿cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí, 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no. Depende. Esa era la pregunta del millón. Preguntar al presidente del gobierno cuánto vale un café, como metáfora de ¿está usted en la calle? ¿Sabe lo que cuestan las cosas? Que ningún periodista hubiese preguntado esa pregunta así. Exactamente. El abuelo Pachi. Y esta es la que más se recuerda, que es obvio, pero tuvo preguntas. La primera pregunta fue sobre que si nos había un familiar de una víctima de terrorismo, si de alguna forma el tema de la traición a las víctimas. Primera pregunta, ETA directamente, y nada, hay preguntas muy intensas. Y nada, una persona, era una mujer que terminó su pregunta y le dijo, y quiero que usted sepa, señor presidente del gobierno, que yo, si cree que yo soy de la oposición, tengo que decirle que yo le voté a usted. Y me siento traicionada. Sí. Esto es directo en televisión. Eso también, convencer, no tanto al presidente del gobierno, sino como suele pasar a sus equipos, al equipo de comunicación de Moncloa, a explicar que realmente, seguro que no de todas las preguntas salió bien, seguro que algunas veces pues defraudó a quien le preguntaba, pero al final yo creo que la gente lo que valora es cuando la gente da la cara. Y que un presidente del gobierno se exponga y se ofrezca a contestar directamente a los ciudadanos, aquello y tenía que redundar positivamente. Yo creo que, de hecho, tanto Zapatero como luego Rajoy salieron positivamente reforzados. Sí. Tenemos también una pregunta que le hicieron a Rajoy, que estábamos en medio del debate sobre la aprobación del matrimonio igualitario, y entonces de repente, cuando estaba Rajoy en el Tengo una pregunta para usted, le llegó esta de un ciudadano. Le voy a pedir que durante unos segundos imagine que uno de sus hijos, cuando sea mayor de edad, le diga que es homosexual y que ha decidido casarse con el hombre al que ama para fundar una familia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Asistiría con orgullo a la boda de su hijo como padre y le apoyaría a la hora de formar esta nueva familia? Yo le diría que hiciera una unión de hecho, pero hiciera lo que hiciera, yo estaría incondicionalmente al lado de mi hijo. Es que yo el recurso de inconstitucionalidad se lo he puesto a dos asuntos, a la adopción y al nombre. Claro, es que era la clave, el nombre. Pero fíjate, Lorenzo, a mí lo que me llama la atención es lo bien formulada que está esta pregunta por el ciudadano. Es verdad, cómo porque toca la parte sentimental y le entra de una manera muy delicada. Sí, yo creo que es importante esto que ha dicho Fran. Realmente que los ciudadanos preguntaran y tenía un valor añadido que nosotros periodistas hemos perdido hace mucho tiempo, que es la frescura, la libertad, el respeto, pero con toda la intención, la originalidad, todas esas cosas los periodistas las hemos perdido. Somos muy pretenciosos preguntando. En cambio, estas personas preguntaban cosas que le pasan a gente como ellos. No, y a veces hacían preguntas sencillas detrás de las cuales se podía encontrar un iceberg oculto. Porque de Rajoy igual se recuerda esta pregunta más, pero hubo una que pasó inadvertida, pero que yo la he mirado después y tiene mucha amiga, porque le preguntó una señora inocentemente, pero señor Rajoy, ¿usted cuánto gana? Ah, sí, es verdad. Y claro, Rajoy empezó a dudar porque empezó a sumar todas las cosas de los distintos sueldos que recibía y no contestó. Y entonces, claro, cuando preguntas... Y dijo, depende, como Zapatero a lo del café, ¿no? Exactamente, depende. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué sueldo estamos hablando? ¿De los sobres o de qué? Pero, oye, es curioso que el programa fue acumulando, o sea, el boca a boca hizo que el programa fuera acumulando espectadores una semana tras de otra. Luego también es verdad que los políticos
ponían en su sitio a veces a los ciudadanos. Don José Luis. Perdón, yo me llamo Josep Lluís. Bueno, es que yo no entiendo catalán y... No, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular y en la otra. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. Yo me llamo Josep Lluís, no me llamo de otra forma. Bueno, pues Caroto Rovira, como quiera usted llamarse. No como quiera llamarme, como me llamo. Toma. Ese momento, Lorenzo... Fue buenísimo. Caro Rovira fue de los que dio más juego. Realmente fue muy divertido y él además que tiene mucha... es muy socarrón y entró mucho al juego y realmente ese momento fue buenísimo porque además tenía toda la razón. Sí. Yo me llamo como me llamo, no es un tema de saber catalán. Claro. ¿Sería posible hoy, tengo una pregunta para usted, porque claro, en aquel momento no había redes, era el 2007, había redes, pero no había Instagram, no había Twitter, juraría. Nada. ¿Eso sería posible hoy, un programa como el Tengo una pregunta para usted? Yo creo que lo que siempre pasa es que estos formatos, la primera vez es cuando sorprenden. O sea, cuando ya todos han visto el formato, todos van con como se dice, resabiados. Tanto los que preguntan, que están pensando en mi momento de gloria, como los propios políticos que están pensando en cómo consigo el titular de mañana. Entonces, esto, sin compararlo mucho, pero es un poco lo que pasó con Gran Hermano. O sea, el primer Gran Hermano aquello fue un experimento televisivo de primer nivel, y a medida que fueron pasando las ediciones, pues se convirtió en otra cosa. Y esto yo creo que también le pasó un poco Tengo una pregunta, que a medida que fueron pasando ediciones, pues no tenía la frescura de la primera vez. Lorenzo. Así fue. Es una pena, y hoy seguramente sería imposible, porque la frescura no la tendría ni el primero. Y de hecho ya se hacen programas en los que hay personas ciudadanos y ciudadanas que preguntan libremente, ¿no? Y no tienen la fuerza ni la verdad que tenían aquellos primeros programas. Es que no sabíamos lo que iba a pasar, o sea, fue un éxito de audiencia y nosotros fuimos felices haciendo aquel programa, pero aquella noche decíamos, esto lo van a ver 4, o sea, no estábamos nada seguros. O sea, Lorenzo, de hecho, que tiende a pensar, dice, esto no lo ha visto nadie de Fran. Digo, que no, que ya verás que sí, porque es que esto es nuevo. Dice que no, porque se ha hablado mucho de política. De hecho, ahí podemos contar un pequeño off the record. En el descanso del programa, Lorenzo Milá, esto solo lo puede hacer Lorenzo Milá, se acerca al presidente del gobierno y le echa una bronca amable, pero diciendo que no te puedes enrollar tanto, no se puede. Supongo que le hablarías de usted, cuéntalo tú. Dijiste, no se puede enrollar tanto, tiene que ir más al grano, conteste, o sea, tiene que ser cercano. Y, luego vino el asesor de Moncloa a decirme que cómo Lorenzo Milá le decía al presidente cómo tenía que, fue buena. Todo, como pasa tantas veces en la vida, todo era verdad. Él tenía razón en emplear el tiempo que quisiera para contestar y nosotros teníamos razón en decirle, presidente, no puede contestar en 6 minutos, porque más allá de 2 minutos no le escucha a nadie. Eso es. No, y además no da tiempo a que participe más gente. Os hemos traído aquí 100 personas, no para que participen 20. Por lo menos intentamos que participaran la mitad de las personas. Sí, y igual también decíamos, igual que decía Fran al principio, ¿no?, que de pronto eran ciudadanos los que preguntaban y no periodistas, y de ahí la frescura. También el presidente se estaba enfrentando a gente que era gente de la calle, que eran sus ciudadanos. Le hubieran votado o no a los periodistas, de modo que tampoco era ni a políticos. Tampoco era el momento de soltar tu discurso, de aprovechar cada pregunta para soltar mi mensaje, ¿no? Totalmente, en ese sentido contestaba mejor Rajoy. Iba más al grano, son personalidades muy distintas, ¿no? Más campechano. Pero que también fue la suerte que Rajoy ha visto el programa de Zapatero, porque yo es que lo que pongo en valor es que el presidente aceptara él ser el primero, porque normalmente esto es eso, ¿no? Increíble. Primero y yo me cojo la vuelta y ya he aprendido. Sí, pero que Rajoy es más campechano, eso también es verdad. No, yo creo que yo con los dos en el off the record de un café me lo he pasado muy bien, o sea, Rajoy, como sabes, hablando de cosas cercanas, especialmente si hablas de deporte que le apasiona, pues es súper, pero también Zapatero en el trato corto es fantástico. Sí, la verdad que estuvo muy bien, simplemente es que yo tenía, yo sabía, yo tenía en el oído a Fran, y claro, sabíamos que teníamos que agilizar aquello porque tenían que preguntar más personas, no tenían que caber más preguntas por programa. Y entonces, claro, Lorenzo, en aquella época por la calle la gente no te paraba y te decía, oye, que yo quiero ir al Tengo una pregunta, que yo quiero ser uno de los 100. Sí,
Sí, alguna vez. Hazle esta pregunta, no sé quién, ¿no? La gente te abordaría por la calle. Sí, alguna vez nos decían eso, oye, ¿cómo se hace para ir? Y claro, nosotros decíamos, pues mira, tienes que llamar a esta empresa, porque esto no lo hacemos nosotros, ¿no? Yeah. Esto era un tema importante, porque la selección era muy escrupulosa. O sea, no queríamos tener nada que ver, ni queríamos ser señalados por escoger unos ciudadanos y no otros. No, yo también quiero acordarme del trabajo de realización, ¿te acuerdas? De Fernando Navarrete y Ángel Povedano, porque claro, montar todo aquel... Y Antonio Casado. Eso, y Antonio Casado, exactamente, el tinglado que se montó para hacer todo aquel programa en directo fue realmente un reto. Bueno, nos vamos a despedir. Lorenzo Milá, Fran Llorente, solamente tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez van a trabajar ustedes juntos otra vez? Bueno, hemos decidido que juntos mejor nos divertimos. Es que fueron muchos años. ¿No? La Trabajamos, verdad que... Trabajamos, aunque no estemos codo con codo, trabajamos juntos, porque yo me apoyo en Fran, vamos, continuamente, o sea, y yo en él. Trabajo yo con él. Claro, la respuesta sería, depende de lo que entiendas por trabajar, ¿no, Mara? Bueno, Lorenzo... Pero viajes haremos muchos, haremos, y sobre todo seguiremos haciendo preguntas, ¿verdad? Porque la pregunta, por insistir en la idea del programa, que es fantástica, y la idea del programa de hoy, que también, preguntar es la herramienta del periodismo. O sea, yo que soy periodista vocacional, hay que saber preguntar, y un gran periodista se distingue por saber preguntar y escuchar, pero también la humildad que supuso aquel programa de que no tenemos el monopolio de la pregunta, y que yo animo a todo el mundo, a todos los ciudadanos, a que se hagan preguntas, que no den las cosas por sentadas, que no acepten lo primero que les llega por el WhatsApp ni que les llega por las redes sociales, que se hagan preguntas, porque el que se hace preguntas y busca respuestas es mucho más sabio. Vamos, lo firmo todo, Fran. Lorenzo, Fran, muchas gracias por haber estado aquí en El Faro Preguntar. Un beso. A ti, un beso. Un beso, chao.